Encantadores amigos de cuentos de hadas, en esta ocasión traigo otro tutorial. Esta vez es de cómo hacer el vestido de Blondie de Birthday Ball y también los accesorios que lleva según el art que inspiró a un artista que se llama Boots Caitlin o algo así en Instagram. Ahí dejo los créditos en el video, sale su imagen. Pero bueno, esta persona encontró los arts conceptuales de lo que iba a ser originalmente la línea de Birthday Ball. Eran vestidos súper bonitos, elaborados, llenos de holanes, de joyería, todo súper bonito. Nada que ver con la línea económica que nos dieron. Yo tenía las tres de caja chica, digamos, Duchess, Blondie y Cupido, pero las pensaba transformar en Fantastic Party. Pero como siempre pues tenía trazados esos proyectos desde hace un buen de tiempo, lo cual fue bueno porque justamente cuando vi esos arts quedé impactado. Son de verdad súper bonitos, súper bonitos. Voy a dejar el link si es que se puede de el art que es de esta persona. Y pues bueno, miren, aquí está el resultado de Blondie. Y pues aquí está su anillito. Ay, no se ve muy bien. Bueno, trae aretes, trae la pulserita de la vida y ya. Vamos a ver el video para que vean el procedimiento que realicé por si quieren replicarlo. Vamos a utilizar nuestra Blondie de Birthday Ball, tela blanca o en su defecto azul, de preferencia que sea satín, pinturas en tonos azules así como blanco y dorado, pinceles de diferentes tamaños, plumones permanentes de punta fina, listones azul claro, azul cielo y amarillo pastel. Vamos a empezar por pintar nuestra tela. Yo recomiendo mucho en este caso siempre utilizar satín, porque para empezar en el mundo de Ever After las faldas la mayoría son de satín y hace que quede bien, que concuerde con el resto de la estética de los demás personajes. Aparte, el satín es una tela que no se deshilacha cuando quemas la orillita. Si no eres muy bueno haciendo dobladillos, para ti este tipo de tela va a ser perfecto. Más aún porque son dobladillos súper pequeños. Y de hecho, si en vez de que compras la tela del color base que vas a requerir, tú la pintas, como la pintura hace una capa como que plastifica la tela, menos se deshilacha y la forma se mantiene bastante bien sin que tengas que estar poniendo muchas y muchas capas de tul. Es una técnica bastante versátil con la que tú puedes estampar tu propia tela sin necesidad de papel transfer o de llevar tu tela a una imprenta, porque obviamente también podemos imprimir la tela, pero pues obviamente en este caso como no todos cuentan con ese equipo y yo no tengo ya la persona que me ayudaba a imprimir, pues voy a pintar la tela a mano. Y bueno, vamos a crear en nuestra tela blanca, puede ser blanca o realmente de cualquier color claro, beige, azul cielo y demás, no importa el color que le queramos dar, justamente que sea claro para que los colores se vean vivos y no nos cueste trabajo lograr el efecto que queríamos. Vamos a lograr pintar una base azul. En este caso, en el art, el azul que utilizan es azul claro, azul cielo o azul pastel, pero yo quería que fueran más fuertes los colores, así que opté por un azul turquesa. En mi caso yo terminé cubriendo una superficie de 40 centímetros de largo por 20 de alto, pero no la ocupé toda. Siempre me gusta pintar tela de más para que si de hecho perder alguna parte o algo así, no tenga que pintar en el momento de interrumpir mi trabajo. Si tú consideras que requieres menos, lo puedes hacer sin ningún inconveniente. En este caso, dejé secar la pintura un día completo, lo pinté en la noche y al siguiente día ya estaba lista. Para crear el estampado de la tela del vestido de Blondie, me basé un poco en su vestido base. La misma muñeca de Birthday Ball traía un vestido con dos estampados diferentes, que fue en lo que el artista se inspiró. Pero como yo no estaba totalmente seguro de que me encantara ese diseño o de que lo fuera a conseguir al 100% de manera rápida, lo que opté fue tomar esa inspiración para crear mi propio estampado. En este caso, el estampado que yo decidí utilizar, o que creé, por así decirlo, basándome a partir de las ilustraciones del artista y del vestido de Blondie, es un patrón que tiene una llave, un osito y un corazón. Al centro del corazón hay una cerradura de llave como si fuera de un candado, y tanto el osito, la llave y el corazón tienen decoraciones curveadas porque son parte de la estética que había en la tela y me parecieron muy bonitas. Si tú quieres replicar exactamente este mismo estampado, te voy a dejar en un papel blanco todo el patrón para que tú puedas ver cómo lo hice.
Lo hago con más lentitud ahí para que tú puedas verlo y replicarlo. Y solamente se trata de repetirlo una y otra vez en toda la tela azul que tenemos. Yo utilicé 3 tonos diferentes de plumones azules para lograr el estampado. Obviamente si tú quieres traer solamente uno, pues eres libre de hacerlo. En este caso yo creo que cuando hay más matices del mismo tono se ve muy bien porque le da otros detalles a la tela. Además de que hice el estampado en 2 tamaños distintos. Añadí también después un pequeño símbolo de cerradura, pero no me encantó tanto como quedó en grande. En chiquito siento que se veía muy bien. En este caso, reiterando, utilicé 3 tonos diferentes de plumón para que de ese modo le diera como matices diferentes a la tela. La parte de las faldas y las sobrefaldas la utilicé, o la hice mejor dicho, con el estampado que tenía iconos más pequeños. Los iconos grandes los dejé para la parte superior del vestido. Ahora bien, ya que la tela está pintada y estampada, lo que hice fue tomar a la muñeca, en este caso a Blondie, y de acuerdo a esta corté una tira larga de tela que cubriera hasta el largo que yo quería de la falda. De ese largo dejé un par de dedos más porque le iba a poner una orilla con listón amarillo y aparte le iba a hacer un dobladillo, así como también se iba a unir la tela a la parte superior del vestido. Por lo tanto, ese espacio extra es para que la falda no quedara súper corta en el proyecto terminado. Esta primer tira yo la corté de 8 centímetros de alto por 23 de ancho, porque justamente reiterando, parte de eso se ve en las costuras. En este caso, si tú quieres hacerla más amplia, te invito a que, como hago en el video, tú midas a la muñeca qué tan ancha quieres que quede la falda. Esas son las medidas que yo utilicé. Ahora bien, para la primer falda, o más bien la que está hasta abajo, lo que hice fue tomar el listón e hilvanarlo. El hilván es cuando pasas un hilo entre la tela para luego poder fruncirlo. Esto para lograr el efecto de los volancitos amarillos que tiene debajo del vestido. En este caso, si tú tienes el pie de máquina, el prensatelas que se llama ruffler, este te va a servir muchísimo porque te va a ayudar a evitar todo este trabajo. Aunque igual si no lo sabes ocupar o si no lo tienes o simplemente si lo vas a coser a mano, con el hilván es más que suficiente para que tengamos el largo adecuado del listón amarillo que requerimos. Requerimos que ese volancito que va corrugado cubra exactamente toda la circunferencia del ruedo de la falda, que es toda la parte de abajo. Una vez que ya tenemos hilvanada la cantidad suficiente de listón, vamos a fijar esto a la parte inferior del vestido. Eso se va a coser con puntada recta y precisamente para eso es el hilván, para que sobre este mismo podamos coserse en la máquina o en su defecto a mano, pero sin que nos sobre o nos falte de la tela amarilla. En este caso yo utilicé listón porque es mucho más fácil utilizar un listón que ya tiene la orilla terminada a tener que hacer un dobladillo diminuto en un cacho de tela amarilla. Este procedimiento lo vamos a repetir con las 3 faldas, solo que obviamente cada una de las tiras va a ser más pequeña que la anterior. La primera, la más larga, yo la hice de 8, la segunda la hice de 6 y la otra de 4. Fui reduciendo 2 centímetros en cada una. Justamente a cada una de ellas en el ruedo hice lo mismo de colocarle un holán con el listón amarillo para que simule esa pequeña cinta amarilla que tiene con holancitos y de ese modo tenga esa vista. Yo te recomiendo, aquí en el video de hecho hice más pequeñas o más bien más cortas de largo las antefaldas, refaldas, pero te recomiendo que tú las hagas, si no iguales, un poquitito más largas para que cuando hayas fruncido el total de las faldas no te cueste ningún trabajo el cerrarlos, porque si no tienes práctica, al momento de cerrar la falda puede ser que no te alcance la tela. Así que te recomiendo que si el primero lo hicimos de 23, el segundo lo hagas de 24 y medio y el segundo de 26 para que no tengas ningún inconveniente y luego solamente retires los excesos. Con la misma técnica de hilvanar, vamos a hacer una costura en la parte superior de la falda. Esto con la finalidad de que podamos determinar cuán largo va a quedar esta parte del vestido que va en la cintura. Vamos a hacer lo mismo con las 3. Si tu tela la pintaste a mano como yo, en vez de estamparla, o en su defecto tu tela de por sí ya es gruesa, te recomiendo que hilvanes cada una de las telas por separado para que no te cueste trabajo, porque si no, al momento de que hilvanes las 3, como van a estar muy gruesas, va a ser muy difícil que la tela se atraviese fácilmente
y te vas a llevar más tiempo del necesario. Una vez que hayas determinado el largo correcto de las faldas, o más bien el ancho para la cintura, vas a unir las tres sin ningún inconveniente, ya sea con costura recta en la máquina o a mano con un pespunte, como tú lo prefieras hacer. Para poder generar las mangas vamos a utilizar los listones. Precisamente en el art se ve claramente que en las mangas tiene pequeños solancitos o volantes, también se le conoce así en otros países, de 3 tonos diferentes, 2 de azul y 1 de amarillo. El amarillo es el mismo que ocupamos para los solanes del vestido. En este caso, como mi listón estaba bastante grueso, iba a ser demasiada tela y en la manga se iba a abultar, así que tuve que cortarlo a la mitad. Los 3 listones los silvané por separado y en este caso les pasé la plancha del cabello, porque como el listón está hecho con mucho poliéster, es muy sintética la tela, es mucho plástico, y al momento de plancharlo la forma queda bastante bien adaptada. En este caso yo utilicé la plancha de cabello, que es muchísimo más práctica, y recordándote nada más que si eres menor de edad le pidas ayuda a un adulto para hacer este tipo de cuestiones que requieren de calor y evites lastimarte. Ya que las 3 capas de holanes estén planchadas, vamos a realizar la misma técnica que utilizamos para ceñir la cintura a la falda, es decir, de acuerdo al largo que requerimos con el contorno de la manga, es el largo que vamos a dejar de la tela y las vamos a coser a mano. Aquí te muestro que en un caso yo hice pequeños piquetes en los holanes para que no hiciera tanto bulto. Es una forma de hacer esta parte de la manga. Pero en otra lo que hice fue coser el largo total y plisarlo todo junto. Yo te recomiendo la segunda parte, la segunda forma de hacerlo, en la que no tienes que hacer piquetes, porque si no tienes mucha experiencia puede que se vean demasiado los agujeros o las puntadas de esto si no tienes experiencia adecuada. Pero pues igual es cuestión de que nada más practiques y demás, porque cuando haces los piquetitos la verdad es que sí hace menos bulto la tela, y como la manga de la muñeca es muy delgadita se va a ver mucho más estética. En caso de que tú cosas a máquina, te recomiendo mucho que hagas esta parte de los solanes o volantes de las mangas a mano, ya que te vas a ahorrar muchísimo trabajo si no tienes una práctica muy buena cosiendo telas demasiado estrechas. Si tienes una muy buena práctica utilizando la máquina, no hay ningún problema. Pero si eres principiante o intermedio, la verdad es que te vas a evitar muchísimos corajes de que la tela se quede atorada en el cangrejo de la máquina cada que dé una puntada. En este caso es mucho más rápido hacerlo a mano. Cada que utilices listón o alguna tela satinada o sintética, te recomiendo que le quemes con el encendedor la orilla para evitar que se vaya a deshilachar, aunque luego le vayas a dar una vista con dobladillo y demás. Esta parte ayudará a que si sin querer queda presionado alguno de los hilos y jalas la tela por error, se deshilache todo tu trabajo. Nuevamente, quedándonos con la muñeca, vamos a determinar cuánta tela vamos a ocupar para la manga. No la cortes súper justita porque si no va a terminar siendo un desastre. De la manga tienes que dejar mínimo medio centímetro más de costura para cada lado. Ya luego le vas a quitar el exceso de una manera práctica cuando esté cosido. Porque si tú le dejas muy poquita orilla para la costura, esta se va a deshacer o te va a costar mucho trabajo más si lo coses a máquina. En este caso no vamos a cerrar la manga, sino que al contrario, vamos a empezar por a la orilla inferior de la manga coserle los solanes tricolor, para que de ese modo quede en plano la parte de la que coses el holán y lo puedas coser con la máquina sin ningún problema. Ahora bien, en este diseño Blondie tiene una sobrefalda más de cada lado en los costados. Es muy similar al diseño básico de Apple, solo que en este caso son más anchas las enaguas. En este caso dan la apariencia como de vestidos de la época en la que María Antonieta era reina, y justamente este tipo de tela, como está plastificada por así decirlo, dado el efecto de la pintura en la tela, adaptan muy bien esa forma. Lo que vamos a hacer es cortar un trozo de tela que parezca una U, solo que la U estaría cerrada de la parte central en vez de que tenga ese hueco. Justamente de este modo vamos a lograr esas capas que tiene la falda y terminan en curva. Corta 2 iguales y vamos a hacerles 2 pequeños dobladillos o pinzas, mejor dicho, en cada uno de los trozos de tela.
Esto para que justamente haga que se ciña bien a la cintura. Al final del día tiene que coincidir esa parte de la tela con la parte de la falda y de ese modo esas dos partes van a conformar una sola pieza. Vamos a empezar con la parte del busto, que a mucha gente es lo que más se le complica. En este caso el diseño que tiene esta Blondie tiene una parte de V en el centro, pero como no son texturas diferentes en el art, no le vi caso a formar las dos partes porque realmente tiene el mismo color, así que nada más lo que hice fue hacer una pieza por delante que se va a cerrar con dos piezas por detrás. En este caso, con un trozo recto de tela, vamos a generarle una pinza en cada uno de los lados a la altura del busto. Esto para que le dé la forma justamente del pecho y no se vea como abolado ni extraño. Te recomiendo que hagas pinzas pequeñitas porque cuando estás acostumbrado a coser ropa para gente pues obviamente normal o para personas mejor dicho, las pinzas son obviamente mucho más grandes y queremos o estamos acostumbrados a hacer todo como si fuera para adultos. Y en este caso no, hazlas muy pequeñitas porque las proporciones obviamente van a variar bastante y el cuerpo de una muñeca no se comporta como el cuerpo humano. Ya que la parte del busto quedó bien ajustada, es decir, que no le falta ni le sobra mucho espacio, sino que está bien, está ajustada, vamos a hacer una pinza que va a ir de la parte del busto hacia abajo para que también se pueda ceñir bien a la cintura. De este modo vamos a evitar que se embolse, porque este tipo de tela, como reiterando, ya que tiene esta textura más dura, más rígida, se ve muy rara si no la ciñes bien al cuerpo. Vamos a hacer un escote cuadrado con unos tirantitos. Sé que se ven súper toscos en la muñeca ahorita que lo estamos poniendo así, pero créeme, es súper necesario que los dejes así de anchos para que no tengas ningún problema al momento de coser la falda, las mangas digo, y más aún porque si los haces muy delgaditos la tela se puede empezar a deshilachar y solamente te va a arruinar el proyecto. Si se preguntan por qué es que le estoy poniendo constantemente el collar a la muñeca, es justamente porque como el collar es parte del atuendo, quiero ver qué partes no van a ser necesarias a las cuales le he determinado. Es decir, no tiene caso que me esfuerce haciendo muchísimo un pequeño dobladillo en los tirantes y el escote, cuando eso va a estar cubierto por el collar. Terminé sí haciéndolo, pero no es necesario. Por eso es que yo lo hago, porque no es súper necesario, ya que esta tela como no se deshilacha. Yo la quemo en el video porque estoy muy acostumbrado a siempre dar este tipo de toquecitos para evitar que se me deshilachen las telas, pero este tipo de tela al estar pintada no lo necesita. Del mismo modo el escote no va a necesitar el terminado. Ahora bien, si al momento de que ya le pusiste la pinza que va en el centro aún sientes que está flojo de la parte del busto, puedes agregar dos pinzas más a la altura de la cintura para que se ciña todavía más bonito. Aquí ya depende de cada gusto. Y aquí yo repito, yo hago pinzas muy pequeñitas porque ya aprendí que luego cuando hago pinzas más grandes que yo considero, termino por tener que descoser, así que prefiero hacer varias pinzitas pequeñas porque realmente cuando hago una pinza grande, como en este caso los detalles son muy pequeñitos, hay tela que sí queda agujerada, así que cuando se descose pues luego no se ve padre. Y como comentario, la parte de adelante no estaba estampada porque como indiqué, en el diseño hay una V, así que para que no se me fuera a descuadrar el estampado y demás, esa parte no estaba estampada para que hasta que ya estuviera hecha totalmente la pudiera pintar sin ningún problema y quedara bien centrado todo el diseño. Ahora, para la parte trasera, tomé dos rectángulos de tela, obviamente pues de la misma tela que ya había pintado. Aquí no importa que el patrón no coincida en nada porque pues es la parte trasera. Y a cada una le puse un velcro en la parte correspondiente. Cosí, por ejemplo, en la parte que tiene el velcro que no se ve, le cosí la orillita. Para el momento de doblar el velcro pudiera coser el dobladillo sin ningún inconveniente. En el otro lado, el velcro que sí se ve, pues en este caso el dobladillo va primero para que no haya ningún problema al momento de que pongo tal velcro. Esto justamente va a ser la parte que cierre. Y con la parte ya terminada de la parte de adelante es como voy a sacar la orilla o más bien el moldecito para la parte trasera. Aquí se ve cómo justamente pongo la parte delantera para poder marcar la orilla del contorno de cómo se va a cortar esta parte. En este caso siempre dejo tela de más porque como en la ropa de personas, pues al momento de que coses se te va un poquito y prefiero que se me quede mucha tela a los costados y luego cortarla a que me falte y tenga que volver a empezar desde cero. Una vez que ya tengo ambas partes traseras bien ceñidas de acuerdo al molde delantero, voy a coser los tirantes. Los tirantes van primero porque vamos a coser las mangas enseguida.
Ya que tenemos la parte de los tirantes cosida, vamos ahora sí a generar la cuestión de las mangas, como les indicaba. En este caso, a la parte inferior de la manga se le cosió lo que es el holancito, para que de ese modo, al momento de que se cierre la manga, ya tenga toda la vista sin ningún problema y no nos falte por añadir ese detalle que luego nos va a causar mucho conflicto. Entonces, a la manga que ya tiene en este caso el holán, voy a ceñirla y se dan cuenta, en vez de generar el molde de la manga como en la persona, que es curvo en la parte de arriba y con los pequeños alerones, lo que hago es sobre la misma muñeca marcar un triangulito, bueno, una recta, y sobre esa es como voy haciendo yo la curva, porque es mucho más fácil coser de ese modo la manga de la muñeca. Una diferencia una más de coser ropa para persona y ropa para muñecas es que a las muñecas no les va a incomodar usarla, ni si queda corta la sisa y demás. Así que por eso no requiere hacer moldes exactamente igual que para las personas. Honestamente, yo siempre hago mis vestidos sobre la marcha. Es como cuando modelas en maniquí, en vez de estar generando patrones y patrones y patrones. Es más práctico a la larga, sí, pero yo prefiero honestamente trabajar de este modo. Entonces, como la pieza se cortó en 2 diagonales en la parte superior, estas dos van a coincidir justamente con los tirantes de la parte del busto. Se van a coser los 4 lados, es decir, las 2 diagonales van a coincidir con las 2 partes de los tirantes, y una vez que ya esté hecho esto nos va a quedar una especie de cruz. A la cruz le vamos a cerrar todos los costados, y obviamente por eso es que comentaba que había que dejar tela de más, porque puedes empezar por querer que esté muy justa, y si la dejas extremadamente pequeña la tela, puede ser que nos cierre, porque al momento de que vas cosiendo y añadiendo costuras y demás, la tela se va generando, obviamente el hilo se va acortando, y entonces luego termina por quedar muy apretada o de plano no cerrar. Por eso te recomiendo que los dejes mucho más grandes, bueno, no muchísimo, pero más grandes de lo que parece la muñeca, para que de ese modo no tengas ningún problema. Ya cosido los costados, volteamos las mangas, sacamos los holanes para que tengan esa vista perfecta, y le ponemos la parte superior de la muñeca para confirmar que cuadró bien. Perfecto, entonces ya tenemos la parte superior. ¿Viste que rápido lo hicimos? Realmente no es tan rápido, no te desesperes. Aquí en el video se ve así, porque posiblemente se adelanta. Y siendo sincero, yo me tardé como 4 o 5 días haciendo este vestido, pero no fueron días de jalón. Realmente no lo hice todo de manera constante. Te vas a llevar un poquito de tiempo, pero si le echas ganas, en un día acabas este vestido sin ningún problema. De hecho, en un día puedes acabar este vestido para una persona, así que imagínate cuánto más para una muñeca. Pero si te tardas mucho, no te preocupes y no te alteres, porque justamente si no tienes experiencia, las primeras veces siempre va a ser complicado. Ya que tenemos la parte superior, vamos a montar, por así decirlo, la parte de las faldas, y vemos que cuadra perfectamente y tiene esa forma abollonada que tanto caracteriza esta línea. Entonces es muy simple, vamos a coser toda la parte de la cintura del busto, bueno, de la parte superior con la parte de la cintura de la falda, para generar un solo vestido en vez de 2 piezas por separado. Si quieres que sea como en la serie, que el vestido es como que en V, tienes que coser en la parte más baja al centro, y la parte de los costados la tienes que ir subiendo poco a poco. La verdad, como Toches tenía esa característica en su vestido de que era V, yo preferí generarlo todo recto para que no se pareciera mucho a ese corte. Pero pues bueno, no es gran cosa, solamente en ese caso de la parte superior de los costados es donde tienes que subir un poquito la costura para que se haga ese efecto de V. Vamos a coser también la parte que tiene las pequeñas sobrefaldas circulares, que son los costados. Y una vez formada toda la pieza larga, vamos a coser desde la parte inferior hasta en medio, para que esto una los 2 extremos de las telas y tengamos la parte inferior, lo que es toda la falda completa. Pues tenemos el vestido hecho, así que solamente nos queda darle detalles a los accesorios y pintar la parte del frente del vestido. Los accesorios yo la verdad ya los tenía pintados, porque estas muñecas, como ya tenía tiempo que las tenía, ya había pintado todos los accesorios, pero pues no es difícil. Con un color de pintura más oscuro del plástico, por ejemplo la pluma se le pone azul marino y la dejas súper bien cubierta, y luego con una telita o un papel quitas todo el exceso de tela. Eso va a hacer que se sombree bastante bien todas las partes que corresponden.
Pintamos los zapatos, pintamos el collar y no tenemos ya ningún inconveniente. Los accesorios quedan perfectos. Si los quieres sellar adelante, si no, pues no. Nunca te recomiendo que ocupes barniz para uñas transparente, porque como se hace duro, termina por cuartearse y echar a perder el plástico. Así que no lo utilices. Mejor utiliza porcelanizador o algún sellador que conozcas que funcione bien sobre la goma. Ahora sí, llega el momento de pintar la parte superior del vestido, bueno, la parte superior delantera. Marqué las 2 diagonales en V y pinté los mismos dibujos del patrón que habíamos hecho antes, que son las llaves, ositos, el símbolo de la cerradura y del corazón. En la parte de en medio se añadieron 3 moñitos, uno, el más pequeñito, en medio es uno mediano y el de hasta arriba es grande. En este caso es con el mismo listón que realicé los solancitos para que todo coincida. Y también el ribete de en medio o la franja de en medio lo hice con el mismo listón. Lo puedes coser a mano, que la verdad yo creo que es mucho más fácil muchas veces que pelearte con la máquina. Para el anillo entonces, la parte que pude replicar era la que le dejé la orillita con el bordecito como apachurrado. Le añadí una argolla en la parte de abajo. Esta argolla la moldeé con las pinzas de bisutería para que coincidiera con los dedos de Blondie. Y pues solamente sobre ese anillito poner la decoración. Con la técnica que ya te enseñé en un video pasado, vamos a sacar moldes. En este caso lo que yo repliqué fue el anillo de Blondie básica, así como su pulsera, la parte que tiene al osito, porque con estos son con los que voy a hacer la parte del brazalete, el anillo y los aretes. El brazalete base que utilicé fue el de una Holly, porque tiene detalles muy sencillos y no hay ningún inconveniente. Una alternativa sería como tal ponerle el anillo de la muñeca Blondie básica y la misma pulsera de Blondie básica, así como unos aretes puede ser de Blondie básica o alguno que tenga un moño como son los de Apple, quitándoles la parte de abajo que es la manzanita, los de My Way to Wonderland, quitarle la parte de los relojes, o incluso los de Apple de la colección que se llama Fantastic Party, con la manzana, pintarlos todos de dorado. Pero en este caso yo como si quería que fuera más fiel al art que hizo esta persona de Instagram, por eso es que decidí replicar estos accesorios. Entonces una vez que ya los tenía secos, con la misma masa de foamy hice 2 moñitos pequeñitos. Pues qué tan difícil es hacer un moño, no creo que requiera mayor explicación. Y saqué también el molde del moño de la pulsera de Apple. Cuando ya todo estaba seco, a la pulsera de Holly que repliqué le pegué en la parte superior o el moñito, y esto lo pegué con silicón frío para manualidades, para que no fuera a generarse una deformación o que se fueran a separar por la misma forma que tenía cada una de las piezas. Le enterré un alfiler en la parte de en medio. Entonces esperé a que se secara para poder manipularlo y ya quitarle el alfiler. El alfiler solamente tiene la finalidad de que justamente deje las piezas unidas. A la pulsera le añadí las puras cabezas de los ositos que saqué del molde de la pulserita de Blondie, y al anillo le dejé una orillita más grande para hacerle la orillita como si fuera parte de un macarrón en vez de generar solamente la parte del candado. Para los aretes lo que hice fue con las mismas cabecitas de los ositos que saqué de las pulseras, del molde que saqué de la pulsera, les puse un moñito en la parte de abajo. En el art original el art mejor dicho de Instagram, tiene unos pequeños ositos que tienen además como que crema batida, como si fuera parte de un cupcake en la parte superior. Pero ya quedaban muy largos los aretes y no me encantaba cómo se veían, así que solamente dejé el moñito con la cabeza del osito. Todo lo pegué con silicón frío y le puse alfileres para que quedara fijo. Una vez seco yo esperé al día siguiente. Le quité los alfileres y procedí a pintar. En este caso quería lograr el mismo dorado que tenía el collar de Blondie, así que mezclé pintura dorada con amarilla y pinté todo. Luego le puse porcelanizador para que diera este efecto plastificado y lo dejé secar. En este caso, para ponerle aretes a una muñeca que no tiene aretes, con un punzón yo le hago el agujero en la oreja y le pongo un alfiler cortado. De este modo, como la misma masa de foamy no da una dureza adecuada para hacer la colita del arete, con el alfiler cortado es como vamos a fijar el arete a la cabeza de la muñeca. Entonces, el mismo punzón va a dejar un agujero. Sobre ese agujero tú vas a poner el arete y ahí vas a enterrar el alfiler. ¿Por qué corto el alfiler? Porque como son demasiado largos, pueden chocar dentro de sí y pues no estará como padre. Siento además que es como mucho más fácil el alfiler cortado, meterlo y sacarlo y no
dañas tanto la pieza de foamy al momento de estar forcejeando con meter todo el alfiler. Encima del alfiler pongo una gotita de pintura del color que es el accesorio y ya no se va a notar. Y pues bueno, es el procedimiento. La verdad no es súper complicado, es un poquito laborioso sí, pero pues nada del otro mundo, nada que no se pueda replicar. Espero que les sirva de verdad. Les voy a dejar unas fotos como a detalle que me ayudó a tomar mi súper talentosa hermana. La verdad es que le quedan increíbles las fotos. Yo no estaba tomando fotos honestamente, pero ella me ayudó y creo que capturó muy bien como todos los detalles. Voy a subir en estos días pronto, espero también, el de Cupido y el de Duchess. Voy a tratar de subir el de Hopper y el de Brooke y a ver qué otra cosa logro hacer en mis días libres. Pero pues bueno, les deseo que tengan una increíble semana. Les dejo igual la lista de reproducción de los pocos videos que tengo de custom y pues espero ahora sí estar más activo. He subido videos últimamente. Bye.